Buenos días y bienvenidos a este segundo día de Encuentros de Pascua que organiza la Parroquia de Santiago Apóstol. Nos convoca hoy este misterio de la Sábana Santa que se expone, que se conserva en Turín. Para ayudarnos a comprender mejor el misterio de este lienzo, hemos invitado a Juan Lledó, amigo, que cuando le preguntamos si quería venir el Viernes Santo, dijo: puedo ir, pero tengo que cambiar algunas cosas, pero seguro que sí. Me llamó muchísimo la atención la generosidad enseguida de querer estar con nosotros. Me dijo: yo no soy un experto en la Sábana Santa, pero sí un apasionado de Jesús. Y digo, pues es lo que necesitamos, un apasionado de Jesús. Queremos hacer un recorrido, va a hacer un recorrido histórico, antropológico, de la síndone de la Sábana Santa, del lienzo donde se supone que estuvo Jesús. A mí personalmente, el misterio de la Sábana Santa me acerca a Dios. Es un sacramental, como las imágenes que nos ayudan a acercarnos a este misterio. Y cuanto más aprendo de lo que se va descubriendo, más razones tengo para poder decir razonablemente: me puedo fiar de la tradición de la Iglesia. No en absoluto, porque la Iglesia no considera que sea dogma de fe, pero sí se abre el misterio de este personaje hacia el corazón y la razón. Es un misterio cada vez más grande. Y el misterio de la Sábana Santa es lo que le hace realmente atractivo. El personaje que descubre que nos muestra esta sábana, decía el Papa Francisco, tiene los ojos cerrados, sin embargo nos mira. Dice, no nos mira a los ojos, sino al corazón. Juan Lledó es guía de la catedral, además es el jefe de una agencia de viajes que organiza peregrinaciones. Yo he podido disfrutar de una preciosa peregrinación a Fátima. Le pedimos al Señor pues que le ayude en esta tarea de comunicarnos esta belleza que hay encerrada en este rostro dolorido y a la vez lleno de paz. Al terminar la exposición, inmediatamente daremos lugar al Via Crucis. Lo haremos con las lecturas desde aquí y permaneceremos quietos en algún lugar. Pediré si alguno quiere coger la cruz o los ciriales o hacer alguna lectura y ofreceremos la posibilidad de que os presentéis como voluntarios. Dejamos a Juan Lledó. Muchas gracias, don Álvaro, por la acogida y la oportunidad de hablar de un tema tan apasionante como es Sábana Santa. Como bien me ha descrito don Álvaro, soy guía de la catedral, llevo más de 30 años vinculado al turismo y los guías por naturaleza pues somos gente inquieta, ¿no? Pensaréis que qué me llevó a mí a seguir este camino, esta estela o a interesarme por Sábana Santa. Indudablemente, como me ha descrito don Álvaro, y es así porque es lo que pienso, soy un enamorado de Cristo. Yo cuando conozco a mi mujer es en 1988. Ella es de Torres de la Alameda y resulta que en Torres de la Alameda hay una copia de la síndone. Está datada, tocada con la original, el 3 de mayo de 1620. En aquel momento la copia era custodiada por su familia. La habían custodiado desde guerra y pues estaba en casa hasta que luego se reintegró a la iglesia. Entonces yo la vi y dije, jolines, esto impresiona, ¿no? Cuánta información, cuántas cosas vemos aquí que realmente son compatibles con lo que se nos narra en el Evangelio. Durante estos minutos lo que voy a intentar es descubrir qué nos muestra este documento arqueológico, que lo vamos a tratar así desde el punto de vista científico, del siglo I. Vamos a ver que nos aporta una serie de detalles que no muestran contradicción alguna con los Evangelios. Como ha hecho referencia también don Álvaro, la fe es un don y este don indudablemente crece con las señales, con lo cual pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que nos significa.
indicaros que con la tecnología no me llevo muy bien, ¿vale? Pero voy a intentarlo. Uy, se nota, ¿verdad? Se nota. Bueno, estamos ante una tela de lino de unos 4,36 centímetros de longitud y una anchura que oscila entre el 1,10 m, 1,13 m, ¿vale? El peso es poquito, es grande, pero está en torno a los 1.100, 1.123 gramos. La ciencia forense ha logrado demostrar que en algún momento de la historia este lienzo cubrió a un hombre con signos de coronación de espinas, de flagelación, de crucifixión y de lanzada en el costado. Este lino está tejido con una técnica, luego lo veremos en una diapositiva más concreta, denominada espina de pescado o espiga. Curiosamente, esa forma de tejer el lino es del siglo I. En el siglo II desaparece automáticamente ese sistema para tejerlo, con lo cual, pues bueno, en esos estudios que se hacen en 1931 y que nos definen esta forma de tejer, podemos localizar la sábana en el siglo I. La imagen que nos presenta va a ser anatómicamente correcta, sin fallo alguno. Contiene datos que no han sido conocidos por el hombre hasta bien entrado el siglo XX. Daros cuenta que todo va a empezar, el estudio va a empezar a partir del negativo oculto de Secundo Pía, que vamos a ver luego, y que va a ser lo que anime a la comunidad científica a estudiar quién es o quién puede ser la persona que cubrió el lienzo, por un lado, y por otro lado, cómo se ha formado esa imagen. Deciros que, como he comentado antes, sí hay constancia de que cubrió un cuerpo con esas características, pero en el siglo XXI aún no sabemos cómo se ha formado, cómo se ha podido formar esa imagen. No hay recursos técnicos para poderlo demostrar. Ese que veis ahí ahora mismo sería la parte frontal. Vamos a ver si no me pego con el... Veis aquí la cabeza, veis el rostro, luego lo veremos más detallado. Los brazos, veis aquí una herida bastante grande en la muñeca y las piernas. Si paso la diapositiva sin pasarme, veremos el anverso, lo que es la cabeza, el dorso y las piernas también. Indudablemente, cuando lo vemos así, si vemos la síndone así, va a ser difícil de percibir lo que realmente hay allí. Yo vi una copia de la de Torres de la Alameda, pero cuando lo ves no te haces a la idea de lo que hay ahí dentro. Indudablemente, con el negativo oculto se nos facilita ver todo lo que la imagen representa. Vamos a ver. Perdonadme. Bueno, los diferentes estudios y documentos nos permiten ubicar la sábana santa desde el siglo I hasta nuestros días. Solo hay unos 149 años, hay un impasse de tiempo en el que no va a estar localizada, pero sí se sabe que va a estar en Europa. En el siglo I el manto habría sido recogido y custodiado por los primeros cristianos. En el siglo II ya hay registros que muestran una posible ubicación en Edesa, lo que es la actual Urfa, en Turquía. Se va a encontrar un icono bizantino del siglo X. Luego veremos este plano, lo vais a ver aquí. Vamos a ver, tenemos Jerusalén, Edesa, Constantinopla y luego ya nos iremos hacia la zona de Lirey y Chamberí y Turín, que será donde finalmente llegue la sábana. Hay registros, como os he dicho, en Edesa que sí muestran la existencia de una imagen impresa en una tela, y en un icono bizantino del siglo X ya se representa al rey Algar, siglo I, con una tela con el rostro de Cristo. Cuando muere Algar, el sucesor retorna a Edesa al paganismo y el lienzo va a ser escondido en un hueco de la muralla. Será en 1525 cuando, tras unas inundaciones, la muralla se reestructura y aparezca en las reparaciones efectuadas
en la muralla de Edesa un lienzo con el rostro de Cristo. Hasta prácticamente el 1525, las representaciones que se habían hecho de Jesús, pues se habían hecho de una forma imaginaria, ¿no? En la Biblia no nos detallan el aspecto físico que tenía el Señor, pero curiosamente, esa es la muralla de Edesa, ¿veis? Una representación. Curiosamente, a partir del 525, diferentes representaciones de cómo se había visto a Cristo antes de la aparición de la imagen de Edesa. A partir de la imagen de Edesa se va a empezar a representar como hoy lo vemos, con el cabello largo, con los pómulos acentuados, la barba partida. ¿De dónde? ¿De dónde realmente sacan esa información? ¿Cuál es el original pictórico de todo eso? Pues, indudablemente, o posiblemente el Mandilión. Aquí os he traído una imagen de uno de los iconos más antiguos del año 550, un Pantocrátor, en el que ya se le representa con esas características que se veían en el lienzo, con las limitaciones que había por aquel entonces. A principios del siglo XX, un señor, un científico que se llama Paul Vignon, lo que va a hacer es comparar la imagen que aparece del rostro de la persona que hay en Sábana Santa con las diferentes representaciones pictóricas que se han hecho. Y va a ver que hay, curiosamente, 15 puntos de coincidencia, con lo cual hace suponer a todas las vistas, ¿los veis aquí? ¿Vale? Que ese negativo, por decirlo de alguna manera, o esa imagen había servido como modelo para esas representaciones que se van a hacer a partir del siglo VI de Cristo. Vemos desde aquí, lo voy a intentar, ¿vale? La raya transversal, que curiosamente sí aparece también en la síndone, un cuadrado en la parte superior, el número 2, el número 3, una marca en forma de V, que va a aparecer en prácticamente una ceja acentuada enarcada, que la vemos también aquí, las cejas acentuadas enarcadas, el pómulo hinchado, hay uno de los pómulos que va a aparecer hinchado, luego vamos a ver todo esto, aparece también en el negativo que nos dejará Secondo Pía. Desde Edesa pasará a Constantinopla. Edesa había sido conquistada por los musulmanes en el año 639, y en el 944 los ejércitos bizantinos lo que van a hacer es cercarla y se harán con la Sábana Santa. Hay un documento de un monje que escribió a propósito de la imagen que se veía, ¿no? Y en el mismo documento redacta que aparte del rostro se veía el cuerpo entero. Estamos hablando ya del año 944. En 1203, el cronista Robert de Clary, que formaba parte del ejército cruzado, declarará también, escribirá, haber visto la imagen del lienzo con el cuerpo de Jesucristo completo. Sabéis que en 1204 Constantinopla va a ser saqueada por los cruzados y van a coger pues, todo lo que tengan de valor, todos los tesoros, se los van a llevar a Europa. A partir de ahí se va a perder el rastro de Sábana Santa. A partir de 1205 sí hay un escrito que se dirige desde Bizancio, desde el emperador de Bizancio al Papa, a Inocencio III, diciéndole que, bueno, que ya que por lo menos los cruzados no han tenido un comportamiento adecuado, que tengan a bien devolver la síndone, el lienzo. Y entonces lo ubicaban en Atenas. Es una ubicación posible. Curiosamente, uno de los mandos de la Cuarta Cruzada era Otto de la Roche. Otto de la Roche fue el primer conde de Atenas. Con lo cual, pues bueno, hay indicios que pudo pasar por Atenas, pero indudablemente se va a perder, como os he dicho, desde el 1205, 1204, 1205, el rastro de la sábana hasta 1353, que aparezca en el pueblecito de Lirey. Allí hay un señor que se llama Godofredo de Charny, o Godofredo de Charny, como lo queramos definir, las dos formas son válidas,
que dice que a él le ha llegado el lienzo, pero que no puede revelar cómo ha sido. Curiosamente, este señor, Godofredo de Charny, estaba emparentado con Otto de la Roche, con lo cual, pues bueno, podemos ir atando cabos. Godofredo de Charny dejará o cederá el lienzo a los monjes de Lirey, a los canónigos de Lirey, y cuando empiezan los indicios de la Guerra de los 100 años, los canónigos se la van a dejar en depósito a Margarita de Charny, la nieta de Godofredo. Ella lo va a proteger, pero ¿qué pasa? Pues que luego, cuando toca devolverla, no quiere devolverla. Al final hay unas circunstancias especiales y la cede a cambio de dinero y protección a los duques de Saboya, futuros reyes de Italia, quienes la guardan en la iglesia de Chambéry. En la iglesia de Chambéry surgirá un incendio. Sabéis que la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 el templo arde y el relicario donde se guardaba la sábana santa se derrite y la sábana se quema. Produce unos orificios que a día de hoy se siguen viendo, ¿vale? Se ven las marcas. Curiosamente, aun habiendo estado expuesta a más de 950 grados, no existe degradación de la imagen. La imagen no se estropea, la tela se atraviesa por un sitio donde no está la imagen, pero la imagen no se estropea. Y finalmente, en 1578, llegará a Turín y quedará bajo custodia de la Iglesia. Ese es el posible recorrido histórico, que más o menos pues nos encaja, exceptuando ese impasse temporal. Pero bueno, había que estudiarlo. En la comunidad científica sabéis que todo lo que cuestiona todo. El científico cuestiona todo. Entonces, vamos a ver qué es esto. Hay un recorrido que nos indica que pudo ser así, pero ¿qué lo puede justificar? Entonces, se empieza con el estudio de los pólenes. En 1970 hay un señor, se llama Max Frey, es criminólogo, y lo que hace es adherir unas láminas a sábana santa para sacar los pólenes. Él va a confirmar que la sábana santa estuvo, vamos a llamarlo así, estuvo expuesta, el lienzo estuvo expuesto al aire libre en Francia y en Italia, por los pólenes que localiza. Identifica incluso pólenes que no conocía porque no estaban fotografiados en ningún libro de botánica. Y lo que le llama la atención es que hay una cantidad de polen que prácticamente es grande y es originario de una zona que lo determina como Gundelia tourneforti. Él sabe que es de Oriente y hasta ahí va a llegar. Los estudios los va a dejar inconclusos. Él muere en 1983 y ahí queda. Hay muchos palinólogos que van a decir que las pruebas de Frey eran incorrectas, que estaban intoxicadas, y otros que van a decir, bueno, pues vamos a coger las pruebas de Frey y vamos a seguir en ese campo de estudio. Y van a poder comprobar que hay 28 especies de plantas que solo existen en la zona de Oriente Medio, que era más o menos lo que había llegado a significar Frey en sus primeros estudios. Se ha podido determinar con esos estudios que han continuado a partir de las muestras de Frey por dónde ha pasado la sábana, porque se han encontrado pólenes de áreas muy definidas. Por ejemplo, 13 especies en Lirey, 26 en Piamonte, 18 especies en Constantinopla, 18 especies en Anatolia Central, lo que sería Edesa, 11 especies en el Mar Muerto y 23 especies de pólenes de plantas comunes en la cuenca mediterránea y en la zona de Jerusalén. Aparte de eso, que prácticamente tendríamos otra vez el mismo trazado, si os dais cuenta, habría 2 especies de pólenes de plantas que se habrían extinguido en el siglo I en el área exclusiva de Jerusalén. Con lo cual, prácticamente el trazado, tanto por la parte documental, histórica, como por un estudio de pólenes, palenología, nos va a definir que el hipotético o el recorrido que pudo hacer el lienzo es el que os muestro. Para más datos, uno muy reciente ahora mismo, en el 2011 una investigadora, Marcha Boy, aquí en la Universidad de Baleares, vio o pudo determinar que el polen que
Frey había catalogado como Gundelia era en realidad una especie mucho más clara que era Helichrysum, que es originaria de Jerusalén, no hay duda. O sea, es lo que hay. Además, es un tipo de polen denominado entomófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que no viaja por el aire. Realmente es muy pesado y la única forma de que quedase adherido a cualquier cosa es habiendo estado en contacto directo con ese objeto o con ese material. Aquí se ve más claro que sí. Creo. La sábana santa, el negativo oculto de Secundo Pía. Ya estamos en 1898 y, bueno, con motivo de la boda del hijo del rey de Italia, Humberto I de Saboya, se celebra una ostensión pública del lienzo, se muestra. En aquel momento, Secundo Pía, que era un fotógrafo y abogado, pues le solicita al rey permiso para fotografiar el lienzo. El rey en un primer momento se lo desestima, dice, no, esto imposible, no procede. Y él argumenta inteligentemente que si no se hacen fotografías, si no quedan pruebas documentales, si surge un incendio o cualquier otro tipo de incidente y el lienzo desaparece, no tenemos constancia de su existencia. ¿Qué es lo que hace? Autorizarle. Le va a autorizar 2 días, el 25 y el 28 de mayo. Clarito, el 25 va a ser un intento fallido, le revienta la lamparilla de la máquina, y el 28 va a tener varias exposiciones. Las máquinas de entonces no eran como las de ahora, que incluso las llevamos en el móvil, eran daguerrotipos, eran los cajones estos de madera que los habréis visto en algún sitio con las lentes y demás. Entonces, los tiempos de exposición tenían que ser muy dilatados y tenían que contar el fotógrafo con gran pericia. Él va a tener 4 exposiciones, de 8, 10, 14 y 20 minutos. Y cuando revele lo que realmente ha sacado, cuando él introduzca sus placas ortocromáticas en la solución de salato de hierro, va a ver que lo que sale en el revelado le descuadra por completo. Va a ver esa imagen. Va a ver esta imagen. Luego la vamos a ver en cuerpo real. Él llama a su ayudante y le dice, oye, mira lo que ha salido. El ayudante le dice que dónde está el negativo, considerando que eso ya era un positivo. ¿Cuál es el negativo? Pues el negativo es una imagen una imagen gigantesca, que es la imagen de la sábana santa, que no está hecho en superficies pulidas de vidrio, como cuando lo saca él después del revelado, sino que el negativo está sobre un antiguo tejido del lino del siglo I. Ese es el negativo que se va a encontrar. A partir de ese momento, indudablemente, os podéis hacer una idea. 1931 Pólenes, 1930 Pierre Bardet va a ver, luego lo vamos a ver, cómo clavan a la persona, al hombre que aparece en Sábana Santa, con unos estudios también muy detallados. En 1978 el STURC, que es un equipo, son las siglas de un equipo científico formado por 33 científicos de un montón de disciplinas, van a intentar buscar respuestas a 2 cuestiones que consideraban en aquel entonces fundamentales. Una, si la sangre era humana, y otro, cómo pudo formarse. Antes de eso, me voy a quitar, con vuestro permiso, una cosa que a lo mejor pues, ha sido el punto de contradicción, la prueba del carbono 14, que seguro que todos habéis oído hablar de ella. En 1988, la comunidad científica propone hacer una datación de la tela mediante la técnica del carbono 14. Una parte de tejido muy pequeñita, 8 centímetros, es sometida a un análisis y se lleva a 3 laboratorios diferentes. Tras realizar las pruebas en los laboratorios, dicen, este lienzo está datado entre el 1260 y el 1390. Tenemos un problema. Vuelve la idea de que era algo que en la Edad Media se hizo. Los científicos inquietos siguen buscando otras vías y en 1989, un año más tarde, ven o se pronuncian varios científicos diciendo que la síndrome presenta un alto grado de contaminación.
al haber estado expuesta al aire libre, y que eso va a dificultar mucho una datación exacta de lo que hay. Años más tarde, ya cerquita, en 1996, el doctor Garza Valdés va a encontrar realmente contaminación bacteriana y microbiana. Y va a ser el profesor Harry Gove, el coinventor de la técnica del carbono 14, o sea, el mandamás, el que diga que tras lo demostrado por Valdés no hay modo alguno de que se den por buenas esas pruebas, que realmente inducen a error. Curiosamente, este es el negativo, lo veis, aquí se ve bastante mejor el rostro, los brazos. Curiosamente, en aquel momento aparece, yo os he traído ese cachito, el Codex Spray. ¿Qué es lo que nos aparece en el Codex Spray? Bueno, pues hay unos elementos que nos van a ayudar a identificar qué es lo que está representándose. Este códice fue realizado en el siglo XII, entre el 1192 y el 1195, 200 años antes de la datación del carbono 14. ¿Y qué vemos ya aquí? Fijaros qué curioso. La tela con espigas. ¿Lo veis? Lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí. Lo intentan representar como espigada. Los brazos como aparecen en la síndone, uno encima de otro, en la zona del pubis. Y 4 agujeritos en forma de L. Esos 4 agujeritos en forma de L corresponden a las quemaduras que se producen durante el incendio del templo del castillo de Charny. Con lo cual esto desmonta, si cabe aún más, la teoría del carbono 14. Siempre hago un pequeño inciso, porque como es lo que ronda, pues así lo desmontamos y podemos seguir con libertad. Volvemos al Sturm. Estos científicos, como os he dicho, van a intentar buscar respuestas a 2 cuestiones fundamentales. Uno, si la sangre realmente es humana, y otra, cómo puede haberse formado la imagen. Van a hacer pruebas de todo tipo, con todo tipo de iluminación, transversal, longitudinal, pruebas bioquímicas, estudios de compuestos orgánicos, de termografía fluorescente, 1000 cosas. Un estudio al que van a dedicar más de 150.000 horas. Estamos hablando de mucho tomate. Y que a partir de él, pues bueno, se van a llegar a una serie de conclusiones. Gracias a la tecnología que se empleó en aquellos estudios, se pudo apreciar por primera vez en la historia, ¿vale?, la presencia del suero alrededor de las manchas de sangre. Y que la sangre era humana, concretamente del tipo AB. Hubo un doctor estadounidense que dijo, me permitís el comentario, que si aquello no era sangre humana se comía el microscopio. O sea, lo tenía tremendamente claro. Esto os lo cuento un poco a nivel anecdótico. Pero a la imagen y la posible formación la respuesta fue nula. Ni pigmentos, ni pinturas, ni tinte, nada químico, nada conocido que hubiese podido formar aquella imagen. ¿Cómo se había formado aquella imagen, ¿no? En aquellos años, la NASA está enviando una sonda espacial para ver la superficie de Marte. Ellos llevan un equipo que es un analizador de imagen, que es el VP8. ¿Qué es lo que hace el VP8? Pues permitir conocer el relieve exacto de la zona. Y hay unos investigadores militares estadounidenses, John Jackson y Henry Jumper, que realmente lo que van a tener la idea es de poner, entre otros, el VP8, tirar todo lo que eran los haces de luz ultravioleta contra una foto normal. Allí no sale nada. Pero ¿qué pasa cuando lo aplican en la sábana? Que confirman que tiene información tridimensional. Fijaros lo que aparece. ¿Vale? Tridimensional. Ahí se ve claramente todo lo que hay en esa imagen. Que como os he dicho al principio, cuando vemos la tela extendida,
somos incapaces de ver nada. Con el negativo oculto de socondopía vemos una imagen medio detallada, pero cuando aplicamos el VP8 la imagen es prácticamente nítida, indudablemente con las limitaciones que tiene la sonda, indudablemente. Aparte de eso, que tiene un rostro humano, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar dos pequeñas formaciones circulares en los ojos. Dos pequeñas formaciones circulares en los ojos. En principio dicen, bueno, pues ¿esto qué es? Con un estudio más pormenorizado pudieron ver que se trataban de monedas. ¿Qué tipo de monedas? Leptones. ¿Cuándo estaban acuñadas esas monedas? En tiempo de Poncio Pilato en Judea. Monedas que circularon entre los años 29 y 36, con lo cual prácticamente nos limita también espacio-tiempo de que este hombre, con esa imagen proyectada en esa sábana y con esos signos claros que hemos determinado antes, vivió, y esto aconteció entre el año 29 y 36. No sé cómo voy de tiempo. El descubrimiento de la imagen del negativo ha permitido analizar la imagen del hombre de la Sábana Santa con una exactitud médico-forense increíble. La imagen corresponde con exactitud a la que presentaría un cadáver en reciente estado de rigidez. Y esto sí me vais a permitir que os lo lea para no dejarme nada. Tras varios estudios se ha podido establecer, no con total exactitud, pero porque la imagen aparece distorsionada indudablemente, pero hasta la posición del cuerpo. Podemos hablar de un hombre con una altura entre el 1,78 y el 1,80. La cabeza flexionada con un ángulo de 40 grados, con la nuca elevada y tensa. Los músculos pectorales contraídos y salientes. Los brazos, como hemos podido ver en una de las imágenes, cruzados sobre el pubis. Las piernas flexionadas, especialmente la izquierda, luego veremos por qué. Y los pies derechos más apoyados que el izquierdo. Indudablemente vamos a ver también la razón. Los brazos aparecen menos rígidos que el resto del cuerpo, lo que nos indica que fueron colocados de una forma forzada después de su muerte. La extracción de los tejidos analizados de sábana santa indica que se trataba de un varón de raza caucásica con sangre de tipo AB. En el cráneo se observan más de 50 heridas con abundantes coágulos de sangre, sienes, nuca y cabellera, con hemorragias arteriales y venosas, cuando el sujeto aún estaba en vida. Las heridas fueron producidas por algún objeto punzante colocado sobre la periferia. El rostro muestra múltiples lesiones provocadas tanto por golpes directos como indirectos, con algún objeto incluso de forma cilíndrica, de unos 4 centímetros de diámetro, un palo gordo. Solo un golpe produjo la rotura del cartílago y el aplastamiento de la nariz, desviándola hacia la derecha. También se ve muy claro en los estudios que salen con el VP8. Contusiones e hinchazones en la frente y en la mejilla, sobre todo en la mejilla izquierda. Regueros de sangre provocados por objetos punzantes. En la espalda son muy apreciables los golpes continuos distribuidos en todo el cuerpo en forma de abanico. Indican flagelación, probablemente realizada con un flagrum romano, que luego veremos lo que es. Y están afectadas zonas de espalda, tórax, brazo, vientre, muslos, piernas, glúteos e incluso genitales. La direccionalidad indica que el castigo tuvo que ser ejercido al menos por 2 individuos. Exactamente, dicen al menos, es por 2 individuos, a 70 centímetros de distancia del sujeto, los cuales evitaron tocar zonas claves como la cabeza y el corazón. Indudablemente la zona del corazón y la cabeza para evitar esa muerte prematura. O sea, no se pretendía eso en aquel momento. La direccionalidad de las líneas transversales son perfectamente visibles y indica más de 120 golpes que producen más de 500 heridas. Es una paliza brutal. Es una paliza brutal. Los impactos son repetidos de las bolas del flagrum romano, que no provocan solo la rotura de los tejidos, sino lesiones internas, en bazo, riñones, hígado, lesiones pleurales e incluso pericarditis.
La zona de los hombros presenta escoriaciones producidas por el roce de la carga de algún elemento pesado, el madero. Los brazos del hombre de la sábana santa presentan signos evidentes de crucifixión, con orificios en las muñecas y en los pies, heridas que sangraron en vida. Los brazos presentan regueros de sangre que indican que la posición estaba en vertical, extendidos en un ángulo de 65. Las rodillas también presentan escoriaciones fuertemente lesionadas por caídas consecutivas. Sobre todo presentan muchas escoriaciones la rodilla derecha. Y el tórax se aprecia de forma muy llamativa una herida post-mortem en el costado derecho, entre la quinta y la sexta costilla. Está producida por un objeto punzante, con un diámetro que habría causado un orificio de 4 centímetros más o menos de anchura por 1 de grosor. Corresponde a una lanza, a un pilum romano. ¿Vale? El arma, al clavar el arma punzante, llegó hasta el pulmón atravesando el cuerpo. Se aprecia rotura en la parte de atrás de la espalda. Transcurrida la muerte, el hombre fue colocado en posición de cúbito supino, y se aprecia un reguero de sangre post-mortem de líquido seroso en la zona del coxis que procede de la lanzada en el costado. Los pies están atravesados por un objeto punzante con orificio de entrada y salida que produjo un sangrado abundante. Fueron atravesados por un único objeto. Por encima estaba el pie izquierdo y por debajo el pie derecho. Por eso el pie derecho está totalmente extendido y el izquierdo en esa angulación. De tal manera que en el lienzo solo vamos a poder ver el talón del pie izquierdo. El derecho sí se ve extendido. La muerte tuvo que ser literalmente de extremo dolor. Esto es brutal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí tenemos el cuerpo entero, para que lo veáis, con la sonda VP8. Aquí sí que se ve bien claro. Veis los brazos, veis las piernas, veis la cabeza, el dorso y el rostro, que esta fotografía la hemos visto antes. Este es el negativo de secundopía. Aquí vais a ver todos los golpes, yo no los veo desde aquí, pero los veis que son como están marcados como con unos redondelitos y unos puntitos. ¿Los veis de dónde estáis? ¿Los veis? En esta segunda parte, voy a ir midiendo el tiempo como puedo, vamos a hacer el análisis de lo que sabemos de Sábana Santa, comparando con los textos de los evangelios. Ya os he dicho que los datos que nos ofrece la Sábana Santa o la síndone no entran en contradicción con lo que nos narran los 4 evangelios. Narran detalles de la condena, la crucifixión y la muerte de Cristo. Y la Sábana Santa va a aportar una serie de detalles que, como os he dicho, no muestran contradicción alguna con ello. Don Álvaro. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: «Orad para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Bien, sudor de sangre. En medicina se conoce como hematidrosis. Es un fenómeno poco frecuente, pero indudablemente se puede producir, se suda sangre. Para que haya hematidrosis, para que se produzca este fenómeno, tiene que producirse en el individuo un caso de ansiedad realmente extrema y una tensión acumulada fortísima. La situación, indudablemente, era muy tensa. El sudor de sangre se produce porque los vasos capilares y subcutáneos se dilatan y se llegan a romper, y al romperse la sangre sale por los poros. Aquí os he traído un diagrama un poco para que veáis no solo lo que digo, lo que puedo deciros yo,
lo he traído por si no me da tiempo de hablar de todo, para que lo veáis cómo se produce. Toda la piel queda sumamente dolorida. O sea, esta patología lo que hace es, realmente, se rompen los capilares. Eso duele. Vas a ser como determinado que había regueros de sudor microscópicos en el rostro que podrían derivarse de esta patología. En el resto del cuerpo esos regueros no se van a apreciar. El rostro, dentro de que también sufre castigo e impactos, va a ser la parte, podríamos decir, menos castigada. En el resto del cuerpo es imposible, o sea, poder a lo mejor determinarlo. Es un cuerpo total y absolutamente abierto. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? San Juan fue testigo de toda la pasión. La palabra que utiliza San Juan exactamente, San Juan escribe en griego, luego bueno, San Jerónimo traduce la Biblia a la llamada Vulgata, lo traduce como bofetada, pero realmente el término que utiliza San Juan se corresponde más a bastonazo. ¿Recordáis lo que comentábamos en el estudio forense? En la cara le golpean con un objeto de 4,5 centímetros de diámetro. El estudio forense ha podido determinar que fue un zurdo situado a la derecha del reo quien le propina un bastonazo en la cara. El golpe se inflige con un palo corto de 20 o 25 centímetros de diámetro y 20 o 25 centímetros de longitud y 4,5 de diámetro. El golpe fue brutal. Realmente el golpe, la nariz, el cartílago de la nariz se lo rompe. Toda la cara está llena de hematomas. ¿Qué quiere decir? Que no fue el único golpe que recibió. Le abofetearon. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Ellos escriben, mejor dicho, de derecha a izquierda. Prácticamente todos los que sabían escribir, ¿no? Su escritura es así. Entonces, les enseñaban a escribir con la izquierda. No eran diestros, eran zurdos. Las personas que están allí, que indudablemente tienen, vamos a poner, una formación mínima para poder escribir, son zurdos y le propinan golpes. Le propinan golpes con la mano zurda. ¿Dónde? En el lado derecho. Por eso en el lienzo se ha podido ver a través del estudio de Segundo Pía y sobre todo del VP8 que toda esta zona está tremendamente amoratada, está hinchada. Los golpes fueron repetidos. Fueron repetidos, hasta el punto de que se ve que el ojo está más cerrado. Ahí vemos la desviación del cartílago de la nariz. No sé si lo veis desde ahí. ¿Esto lo has leído, verdad, Álvaro? No, ¿sí? Sí, ¿no? Era el día de la preparación de la Pascua, no, hacia el mediodía. Un minuto, que creo que se ha pasado. Perdonadme un minuto, que ya os he comentado que yo con... Entonces Pilato es, ¿verdad? Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Bien. La forma de la corona no es como
hemos visto representada en muchas pinturas o en muchos grupos escultóricos en forma de diadema. Tenía forma de casquete, no era la típica aureola. Y bueno, para la confección se habría empleado un junco entrelazado de manera circular, eso sí, tendría una base circular, al que se habría sujetado un entretejido de espinas, posiblemente de una especie que se llama Ziziphus jujube. Es un árbol muy común en la región, en aquella región, conocido posteriormente como espina de Cristo o espina de Jerusalén. Es un árbol espinoso con espinas muy, muy, muy fuertes. La corona habría sido afirmada en la cabeza a punta de golpes dados con una caña. Siendo una región muy vascularizada, la colocación de la corona, pues lo que generó fue un profuso sangrado. En la nuca son muy visibles las heridas. Hemos visto sobre todo la parte frontal, pero en la nuca son muy visibles las heridas por este tipo de elemento. Los motivos son dos. Cuando el hombre de la sábana carga el madero, va atado las manos al madero, cuando cae, que cae varias veces, el madero va contra la nuca. ¿Cuál es lo que separa la nuca del madero? Las espinas. Se le clavan. Y luego, cuando está crucificado, cada movimiento que hace para no asfixiarse, porque se asfixiaban, se tienen que incorporar prácticamente 17 centímetros sobre su eje, clavado. Se apoyan sobre los pies, clavados, y la nuca fricciona también sobre el madero. Por eso, pues, donde vamos a tener más datos de ese tipo de lesión va a ser en la zona de la nuca. El palo que porta es pesado, o sea, estamos hablando de 45-60 kilos. Eso te cae encima y tú caes de cabeza. Caes de cabeza y te da el palo y las espinas. La cantidad exacta de heridas causadas por esta corona no se ha podido determinar, porque bueno, pues muchas estaban tapadas por la cabellera. Indudablemente la impresión no es así, pero expertos como Sebastiano Rodante de la Universidad de Siracusa pues determinan que como mínimo tiene más de 50 heridas por la corona. La corona de espinas no figura en ningún código penal, o sea, no era una pena. Lo mismo que lo otro sí, la crucifixión, la flagelación sí, la corona de espinas no. ¿Por qué le ponen la corona de espinas? En la soldadesca jugaban a un juego que era coronar al rey. Posiblemente si ellos escucharon "este es el rey de los judíos", por motivo de burla, trenzaron esa corona y a golpe de caña la encajaron. Vemos ahí la corona de espinas y vemos también un detalle de un fragum. Luego voy a hablar de él. Daros cuenta cómo acaba. Son 3 correas, 3 cordones. Podían acabar con bolas de plomo o con huesecillos. Los huesecillos lo que hacían eran impactar en la piel y desgarrar. Las bolas de plomo lo que hacían lesiones directas, o sea, lesiones internas. Llegaba un momento que indudablemente tal era el cúmulo de golpes que indudablemente aquello lo dejaban en carne viva, ¿no? Perdonadme un minuto, que estoy pegándome con esto. Llevar a Caifás no es en el día, ¿no? Las heridas de la corona de espina, ¿las veis? La parte superior, veis hay un reguero muy profuso. ¿Lo veis? Entonces, mira, te tomo. Bien. Comentaros, vamos a hablar del fragrum. El ordenamiento romano contemplaba 3 divisiones sociales para los azotes. A los hombres libres se les azotaba con varas de olmo, a los militares con bastones de parra o laurel, y para los esclavos o criminales había 3 tipos de látigos: la férula, que era una correa de cuero; la escútica, que era un látigo con colas de pergamino retorcido;
y el fragum o flagellum, que es lo que estáis viendo ahí, que era un látigo con 2 o 3 colas y con unas mancuernas metálicas en las puntas o los huesecillos, lo que os he dicho, para hacer lesiones internas o desgarrar. La flagelación romana, tened en cuenta que no era realizada por soldados romanos, sino eran por esbirros. Los esbirros eran delincuentes que procedían de la frontera de Egipto y estaban condenados a trabajos en edificios públicos y eran los encargados de cumplir esas condenas por flagelación. En la aplicación no había límite, había violencia extrema. Incluso un condenado por flagelación podía morir. En este caso lo que van a dar son golpes que no afecten a zonas vitales para no provocar esa muerte. Los ramales que veis ahí, ¿vale?, tenían unos 35 o 45 centímetros y acababan esas bolas metálicas que os he comentado. Es con ese tipo de flagum con el que van a flagelar al hombre de la sábana santa. Este hombre va a presentar 121 golpes ternarios a 2 manos. 2 señores a los lados, golpeando reiteradamente, uno, otro, uno, otro. Sabemos que uno de los esbirros es más alto que otro por la incidencia de la caída del golpe. Y como os he dicho, el fragum utilizado es con bolitas. ¿Qué es lo que produce? Pues bueno, volvemos a lo de antes, sudor de sangre. La piel estaba, o sea, el cuerpo ya estaba dolorido. El cuerpo ya estaba dolorido. Cuando golpean con las bolas no hay desahogo de sangre. Si hay desahogo de sangre, el dolor baja. Al no haber desahogo de sangre, el dolor se incrementa. Es brutal cómo queda el cuerpo. Es brutal. Sabemos que fue flagelado sobre una columna baja y un poco inclinado, porque presenta más golpes en la espalda, pero lo fue flagelado de pies a la cabeza. En la parte izquierda del pecho se perdonan, por lo que os he comentado antes, se perdona para evitar una pericarditis serosa y un infarto. O sea, eso lo dejan ahí, y se localizan golpes en la espalda sumamente flagelada, glúteos, piernas, en todas las zonas que os he comentado antes. Fue flagelado desnudo. Y la fiebre en ese momento, pues fijaros, con esa pérdida de sangre, pues altísima. Fue flagelado desnudo. Era el día de la Pascua, de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y en medio Jesús. Bueno, la cruz está dividida en 2 partes: el stipes, que es el madero vertical, que es el que porta el hombre de la sábana santa, y el patibulum. El patibulum es una estructura física, un palo vertical, que está en la zona donde se va a producir la ejecución. Perdón, el stipes es el madero vertical y el patibulum es el que va a portar el reo. En este caso, el que porta el hombre de la sábana santa. Después de la flagelación, lo que hacen es volverlo a vestir y le cargan el madero, le cargan el patibulum sobre sus hombros. ¿Por qué sabemos que iba vestido? Porque si hubiesen puesto el patibulum sobre los hombros directamente sin vestir, con la cantidad de lesiones que llevaba ya, habríamos encontrado solo una gigantesca herida en la espalda. Y no que, como veis, pues las heridas en todos los informes que se hacen están detalladas, porque la tela hace como una especie de aislante. No es exactamente así, pero realmente el madero no incide en la zona afectada, ¿vale? Y eso permite determinar, por un lado, que sí ha habido una presión que se ve en la sábana cuadrada, en la zona de los hombros, pero que permite ver las lesiones que hay debajo. Los brazos, como os he dicho, iban atados al patibulum. Además, cada vez que se tiene que incorporar para coger aire, se incorpora apoyándose en el clavo. Los clavos eran de sección cuadrada, no redonda, con lo cual la erosión es tremenda y produce también roces en las partes posteriores. El crurifrarium
es como se conoce el quebrar los huesos de las piernas. En realidad es un golpe de gracia. Los cuerpos no se entregaban salvo excepciones, y lo que hacen al hombre de la sábana santa no le parte los huesos de las piernas, como veremos, y además así lo identifica la sábana, el estudio de la sábana, es clavado por una lanza. Pero sí, ¿no? Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Como se ha podido comprobar, Jesús muere antes de que o sea, Jesús en los evangelios nos dicen que muere antes de que le parta las piernas, no se le quebrará un hueso, y también hace una referencia a mirar al que traspasaron, que es lanceado. Un soldado romano clavó en su lanza un costado para comprobar si estaba muerto. La incisión de la lanza entra entre la quinta y la sexta costilla. En la Biblia no nos dicen en qué parte le lancean, ¿no? Le clavan la lanza. La sábana, el lienzo, sí nos lo determina, el lado derecho. ¿Por qué? Lo primero, porque aparece la imagen, y lo segundo, por una lógica. Los romanos estaban entrenados de una manera militar. Entonces ellos siempre iban al punto débil. En el lado izquierdo llevan el escudo, en el lado derecho llevan la espada o la lanza. ¿Cuál es más fácil percutir con menos resistencia? En este lado. A los soldados romanos les enseñaban a utilizar las armas con la mano izquierda, de tal manera que la incisión es la derecha, que es como figura en la síndone. Lo veis aquí. Esta es la mancha del lado derecho que aparece en la sábana y que se corresponde con la lanzada. Indudablemente, la lanzada, la dirección que llevaba es también hacia el corazón, atraviesa pulmón y corazón. O sea, era un golpe letal. No me quiero equivocar. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de unas misturas de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Los enterramientos de los judíos en el siglo I se realizaban principalmente en cuevas excavadas, en cavidades, en rocas. Y los sepulcros judíos tenían 2 cavidades. Una primera, que podríamos decir que era para la preparación, y había otra, al fondo, donde se depositaba finalmente el cuerpo. Todas estaban tapadas con una piedra redonda, circular, que por un lado impedía la entrada de alimañas a la cavidad y por otro lado permitía el poder acceder, ¿no? Rodando la piedra. Muchos de esos pólenes que va a detectar
la investigadora Marceau de Offray, formaban parte, sobre todo el helichrysum, de unos aceites, ¿vale?, que podían haberse encontrado en aquel momento allí. Don Álvaro, no sé cómo voy de tiempo. Mal. Tienes que terminar. Bueno, pues vamos a hacerlo rápido. Con esto... El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Bien. Cuando se envuelve el cuerpo con la sábana queda ajustada. Según los estudios que se han podido realizar, en un momento determinado, el cadáver levita de dentro hacia afuera, en proyección ortogonal, de arriba a abajo. Y ese cadáver proyecta algo, algún tipo de radiación hasta ahora desconocida. Los científicos de la NASA, leo textualmente, a finales de los 70 determinan que la imagen se ha producido por una radiación lumínico-térmica de carácter desconocido. El cadáver emite algo y luego desaparece. Cuando la sábana cae, cae desinflada. Indudablemente ha perdido el volumen que la ocupa. Si se hubiesen llevado el cadáver, por decirlo de alguna manera, cuando entran no habían encontrado la sábana así, la habrían encontrado movida y era como si hubiese caído, como si esa materia que la ocupaba hubiese desaparecido y hubiese caído. Y es en ese momento cuando se va a producir la imagen. ¿Por qué sabemos que levita? Porque si hubiese estado apoyado en la zona dorsal sobre el sepulcro, sobre la base de la piedra, todas las marcas de la zona dorsal serían más claras o serían más intensas, y no. Todo lo que es el lienzo tiene la misma intensidad de marcas por un lado que por otro. Y sabemos que la sábana pierde ese volumen de esa manera, que aún no se ha podido determinar, porque las más de 600 heridas que estaban pegadas a esa sábana están intactas. ¿Vale? Hablábamos antes de pegarse la ropa a las heridas, ¿no? Se quedan intactas. Lo que hubiese dentro, pues desaparece. ¿Qué pudo producir esa imagen? Pues esa es la gran incógnita. El estudio científico habla, pues bueno, de la superficialidad, de que cada fibra de lino está como chamuscada, pero 5 centésimas de milímetro. Y el lino es muy fino, ¿eh? Hay ausencia de pigmentación, no tiene pigmento, ni pintura, ni nada químico que haya podido. No hay direccionalidad que implique un trazo humano, o sea, es prácticamente infalsificable. La estabilidad térmica de la que hablábamos antes se expone a 950 grados y no hay nada que deteriore esa imagen. Se quema la tela, pero no incide la imagen. Estabilidad hidrológica, se le echa agua, pero indudablemente, al no ser pintura ni nada conocido, eso no se mueve, se queda ahí. La estabilidad química, se hacen pruebas y se ven que no se mueve mediante ningún elemento químico. Y luego sí existe esa pormenorización. Hay muchos detalles que no solo se ven cuando la muestras, sino que si haces un estudio pormenorizado, incluso en los impactos que dan el fragrum en la espalda, luego se ven ciertas ramificaciones. La negatividad que descubrió Secundo Pía o la tridimensionalidad que hemos visto, ¿no? En conclusión, los científicos no han podido establecer el origen de la formación de la imagen. Los resultados indicaron que las fibras de lino sufrieron un proceso químico de oxidación y de deshidratación, pero se desconoce a día de hoy el mecanismo. Se habla de una radiación instantánea porque los hilos no están carbonizados, que era lo que os comentaba antes, están superficialmente chamuscados. Y eso sí, por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación.
Eso sí se ha podido hacer. Se han hecho unos estudios, si no me recuerdo, en el 2011, cuya conclusión de los científicos, lo que valoran como hipótesis, es la siguiente. Sabemos con total seguridad que la tela en un momento de la historia cubrió un cadáver de un cuerpo humano y que éste, antes de que comenzara el proceso de descomposición y de algún modo desconocido, en un tiempo sí establecido por la distancia de penetración de la imagen, que se establece en 0,04 segundos, desapareció, dejando tras de sí grabada esta imagen superficial y la sangre intacta. Indudablemente los científicos tienen elementos externos para pronunciarse, pero carecen de la tecnología necesaria para dar explicación a todo esto. Voy a acabar con parte de la homilía del Santo Padre del 24 de mayo del 98, Juan Pablo II, que decía: ante la sábana santa, imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, deseo dar gracias al Señor por este don singular, que pide al creyente atención amorosa y disponibilidad plena al seguimiento del Señor. La sábana santa es un reto a la inteligencia. Ante todo exige de cada hombre, en particular investigador, un esfuerzo para captar con humildad el mensaje profundo que transmite a su razón y a su vida. La fascinación misteriosa que ejerce la sábana santa impulsa a formular preguntas sobre la relación de este lienzo sagrado y los hechos de la historia de Jesús. Dado que no se trata de una materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo, que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz. La Iglesia nos exhorta a afrontar el estudio de la sábana santa sin actitudes preconcebidas, que den por descontados resultados que no son tales. Los invita a actuar con libertad interior y respeto solícito, tanto en lo que respecta a la metodología científica como a la sensibilidad de los creyentes. Siento haberme extendido, he intentado comprimirlo y los nervios muchas veces traicionan, el tema es bastante más extenso. Espero que os haya podido ayudar a conocer un poquito más, pues acercarnos a la pasión del Señor y acercarnos a Cristo, que es de lo que se trata, es el objetivo. Y muchas gracias por vuestra atención. Juan, muchísimas gracias por esta exposición tan bonita y tan precisa. Que agradecemos tu presencia entre nosotros. Y bueno, ahora vamos a continuar con el Vía Crucis. Los que no vayáis a quedaros ahora al Vía Crucis, si podéis salir lo antes posible para que puedan entrar otras personas que están esperando fuera, que quieren participar del Vía Crucis. No os estoy echando, ¿eh? A las 5 tenemos los oficios del Viernes Santo. Tenemos el mercadillo solidario abierto hasta la 1:30. Os recuerdo mañana, los papás que sus hijos están participando en la Pascua Infantil, que mañana no es a las 11, sino a las 12, ¿de acuerdo? Y que aquí tendremos el siguiente encuentro a las 12:30, ¿sí? De 12:30 a 2. Muy bien.